Pues yo estoy absolutamente convencido que la competencia con relación a la anterior imposición de una medida de aseguramiento debe recaer o seguir recayendo sobre la Corte Suprema de Justicia. El concepto de la Procuraduría no es más que eso, un concepto que no tiene calidades ni de decisión. Recordemos que la Procuraduría es un sujeto interviniente especial. En ese sentido, las manifestaciones que hace la Procuraduría no son con relación a establecer las decisiones, sino un criterio adicional que debe tener en cuenta la Corte Suprema de Justicia para valorar si la competencia sigue en su cabeza o se desplaza a la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, para mí es solamente un concepto que no es un concepto que debe ser acogido por la Corte. Se trata de una opinión que sucede dentro de los procesos. La Corte Suprema debe oír a todas las partes. Oye a la defensa, oye a las víctimas, y Simón Bolívar, Vicky, se inventó el Ministerio Público como ese ente encargado de representarnos a todos. Ese es el Ministerio Público y lo creó Simón Bolívar hace ya bastante. Entonces el Ministerio Público, como tú lo decías aquí, vela por las garantías del procesado, pero también por las garantías de la sociedad. Entonces es oír una voz adicional. La Corte Suprema de Justicia puede apartarse de esa voz. Quienes hemos ocupado la labor de jueces sabemos que es una voz muy importante, es una voz que se oye con mucho respeto y ya sabrá qué decide. Pero dos comentarios adicionales. Primero, tú ya lo decías, este es un concepto jurídico y lo explicaron jurídicamente. Hay unos señores delegados que hacen su trabajo y dan estas opiniones. No es un pronunciamiento institucional que vincule a Fernando Carrillo Flores como procurador. Él no tiene el poder de imponer su propio criterio, por ende no admite ninguna lectura política. La pregunta trae implícita una intencionalidad diferente, que es la de establecer que entonces por una especie de sesgo, entonces el fiscal Montealegre está ejerciendo una denuncia por unos hechos específicos. ¿Por qué no lo hizo en el momento que era fiscal general de la Nación? Porque es que los fiscales generales de la Nación delegan sobre fiscales especializados unas determinadas investigaciones. Y en ese sentido, ¿qué es lo que ha hecho Montealegre? Montealegre en su momento supervisó que se llevaran a cabo una suerte de investigaciones que las fiscalías, por precariedad investigativa o por razones que desconocemos en este momento, ya Montealegre tendrá que explicar cuáles fueron los fundamentos para no llegar hasta las últimas. Pero no le parece que es oportuna la pregunta, no me parece con sesgo, me parece una pregunta que es oportuna. No, el sesgo no es suyo, Vicky. La pregunta que usted hace cuando le hablo de la intencionalidad, de la semilla de intencionalidad de su pregunta, está relacionada con que usted interprete, el sesgo no es suyo, que usted interprete que sobre fiscal Montealegre puede haber un sesgo relacionado con el oportunismo de una denuncia. ¿Le consta cuando era fiscal general? ¿Lo descubrió cuando era fiscal general y no lo dijo? Es que es muy compleja esa línea de tiempo porque él tuvo la responsabilidad y tuvo el caso en sus manos. Pues no es un hecho menor porque quien se lee el auto observa que Eduardo Montealegre desde el día 1 ha anunciado esta gran investigación y ha anunciado esta gran denuncia. Él lo ha hecho una y otra vez. Cada vez que él era cuestionado en su actuar como fiscal, pues salía en una pomposa rueda de prensa a comentar que estaba en esta macroinvestigación que iba a develar todo esto, y la Corte hace lo correcto y dice, bueno, si esta persona tiene información, que no la traiga. Y por eso es que lo llaman ahora, pero yo estoy totalmente de acuerdo, es que el gobernador estaba sujeto a investigación por el entonces fiscal general de la Nación. Lo hubiera podido mandar a la cárcel si hubiera querido, estaba bajo pues por lo menos, por lo menos hubiera podido hacer algo. Es decir, si él dice que el gobernador de Antioquia estuvo incurso en una omisión y quiere darle a eso el alcance de lesa humanidad. Pero Vicky, lo que pasa es que hay un asunto, y qué pena que yo interrumpa, Francisco, es que adicionalmente en la investigación existen compulsas de copias muy recientes. Hay una compulsa de la Sala del Tribunal Superior de Antioquia donde establece verificar la presunta responsabilidad penal de Álvaro Uribe Vélez. Entonces existen elementos. Y del Tribunal de Justicia y Paz también. Y Justicia y Paz también. Es decir, es que seguramente nosotros no podemos deslegitimar al mensajero, como dice el lenguaje popular, porque nos traiga entonces una información que no nos gusta. Lo que nosotros tenemos que establecer es cuáles son los elementos de convicción que tiene hoy el exfiscal Montealegre para interponer una denuncia. Y esa compulsa de copias del tribunal en 2019, Vicky,
muy reciente establece unos hechos muy concretos sobre la presunta omisión del gobernador Álvaro Uribe Vélez. En ese sentido, nosotros no podemos atacar a Montealegre porque entonces estuviera haciendo una macroinvestigación, que seguramente sí la está haciendo, sino que tenemos que concentrarnos en los elementos que soportan la denuncia. Son suficientes para que cualquier entidad, bien sea corte o bien sea fiscalía, porque en este caso yo sí creo que la investigación sí la debe llevar la fiscalía, porque el señor era gobernador en su momento de Antioquia. No podemos entonces lastimar con un argumento ad hominem a Montealegre y olvidarnos que lo que está haciendo es una denuncia absolutamente estructurada. Pero es que... Este tipo de cuestionamientos y de investigaciones de lado y lado, pues yo creo que al final del día es muy poco lo que ayudan. Creo que un fiscal general, cuando ya se va de su cargo, hombre, lo normal, como lo han hecho todos, en algunos casos regresan al ejercicio de la profesión, pero se desligan de la controversia pública o por lo menos del debate público para precisamente no generar esa vinculación con la institución que presidieron. Y en ese sentido creo que estoy de acuerdo con Miguel. Eduardo Montealegre como ciudadano puede decir lo que considere, interponer las denuncias que quiera. Sus opiniones en cualquier asunto son más que valiosas. Pero lo que no puede ser es esta forma, cada vez que hace una declaración, de encender un polvorín, de generar unos cuestionamientos y menos. Quiero insistir en eso, sobre hechos que ya están siendo investigados hace mucho tiempo, entre otros por funcionarios que él tuvo a cargo. Entonces yo creo que esto no le hace ningún bien ni a la institucionalidad ni al país, más allá de que estoy de acuerdo con Miguel Ángel, si el señor tiene una denuncia que hacer, que la haga, pero yo nunca había visto un testigo citado por la Corte Suprema que de una vez llegue con una denuncia radicada. Esa no es la forma en que se hace esto.